Buenas tardes. Estamos viendo llegar a los colaboradores que van a pasar al frente en el desarrollo del tema. Iniciamos a las 12, ya que... Hoy se cerró un congreso de investigación científica en educación superior y se presentaron muchas experiencias y como país, como región, quedamos mal porque le tememos a una de las herramientas que son de las más importantes para países del primer mundo, ¿verdad? Por más que se diga El Salvador aquí, El Salvador allá, mientras no explore o no capitalice la generación de nuevos conocimientos, la verdad que no vamos a romper muchos patrones, no, a veces solo los repetimos y no los validamos en función de las experiencias nacionales o regionales ya en términos de investigación. Allá al inicio del siglo XXI ya empezó a considerarse la magnitud de los problemas no transmisibles en esa transición epidemiológica de la que hablábamos anteriormente, y en aquel entonces ya se establecían 4 factores principales: el tabaco, la obesidad o la inactividad física, una dieta no saludable y el uso de tabaco. Y para eso entonces habían 4 enfermedades que marcaban una gran demanda de los servicios de salud. A la cabeza, la enfermedad cardiovascular como primera causa de muerte hoy en día a nivel mundial, el cáncer, la enfermedad crónica respiratoria y la diabetes. Entonces, iniciaron iniciativas que han ido a nivel regional, a nivel mundial, para establecer estándares para poder hacer un reconocimiento temprano y objetivo de esos problemas. Y ahí es donde la investigación a través de la medición de diferentes, métricas para poder medir ese riesgo al cual se vuelve necesario en la clínica y en la toma de decisiones del personal de salud. Cuantificar ese riesgo y la aplicación del modelo predictivo constituye el núcleo de la medicina preventiva contemporánea. Desde ya nosotros quisiéramos saber de qué vamos a morir o de qué vamos a enfermar. Ustedes ya saben, ¿no?, y cuáles son las categorías que van a caer de acuerdo a ciertos patrones o factores de riesgo que están presentes en su vida: sedentarismo, obesidad, antecedentes de diabetes, de hipertensión, de enfermedad renal o cáncer, ya, mamario o ginecológico. Por lo tanto, ya ustedes saben cuáles son las probabilidades de acuerdo a ciertos patrones, y si incorporamos el estilo de vida, aumenta y potencializa ese riesgo. Dominar entonces esta herramienta requiere destreza para uso clínico. El hecho de medicar a un paciente no implica que es una simple empirismo, sino que está sustentado en patrones de probabilidad. En la medida que esos patrones de probabilidad son bajos o altos, entonces es que estandarizamos un manejo. ¿No tuvo la oportunidad de almorzar tranquilo en casa? Bien, estamos en clase. Entonces, es de suma importancia que la probabilidad la sepamos manejar. Por ejemplo, cuando usted va a tomar una decisión o va a consumir algo, ya va a tomar el medicamento que se asume tiene mayor evidencia científica que ha sido probado. Y por lo tanto, pues sí, hay un medicamento de última generación, pero su efectividad o su eficiencia no está netamente comprobado, y de hecho, hasta que ciertos organismos no lo declaren válido, a veces es un riesgo tomar decisiones terapéuticas basadas en eso. Entonces, aprendemos a hablar de riesgo.
Y así hablamos de riesgos y lo clasificamos de diferentes formas: biológicos, modificables, no modificables, ya, ocupacionales, ambientales. Según la posibilidad, más que todo en salud, de actuar sobre el mismo, las métricas lo declaran modificable o no modificable. Y por grupos afectados individuales y colectivos, más que todo de acuerdo a la intervención o la medición de ese riesgo en la población. Ya algo hablábamos en la reunión anterior, que nos permite entonces poder tener claro la medición de ese riesgo, para poder predecir de qué van a morir, de qué se van a enfermar. Hablábamos en la reunión anterior, cuando ustedes salgan allá por los 30 y pico, ¿ya?, súper especializados, de qué van a morir, ¿ya? Entonces, también la causa, o no necesariamente la causa, pero la presencia de un factor, qué tan asociado está a desarrollar un evento. Gracias, doctor. Y para diagnosticar, para prevenir, como objetivo fundamental de la prevención primaria. Ahora bien, el objetivo fundamental es prevención primaria, pero tanto para la secundaria, terciaria y cuaternaria, la medición de esta investigación se vuelve sumamente importante en diferentes contextos, claro está. Partimos de un paradigma observacional en la estimación del riesgo. En la investigación del riesgo, la asignación deliberada y aleatoria de factores de exposición potencial suele ser éticamente inviable, ¿ya? El hecho de fumar, el hecho de tener una epidemia, antecedentes de dolor, implica que tenga que sufrir un evento. Por lo tanto, los estudios de cohorte representan el diseño más robusto para establecer relaciones de temporalidad y causa. Vimos, y ya no la incorporé, cómo se clasificaban los estudios, ¿no?, de acuerdo a la reunión anterior, aquellos que son analíticos, aquellos que son descriptivos. En unas ponencias de investigación que se dieron en ese congreso, clasificaban un estudio analítico descriptivo. No es posible, o es analítico o es descriptivo, pero por una de las opciones tiene que ir. A veces por no quedar o caer mal uno no pregunta, o no desvalidar lo que la otra persona está presentando, pero no todo a veces que uno escucha es correcto en base a lo que uno conoce o evalúa, como cuando ustedes presentan trabajos, ¿no?, pero están en formación. Ahí es un nivel de doctorado, ya es otro nivel de responsabilidad en términos de declarar un esfuerzo investigativo. Ahora, tenemos que hablar entonces qué tenemos que medir, qué tan frecuente es un problema y qué tanto ese problema está asociado a una condición o a una enfermedad. O a una enfermedad. Entonces, es necesario tomar en cuenta esa realidad. A veces hacemos preguntas: ¿qué tan probable es de que me suceda esto? ¿Qué tan probable es que me suceda lo otro? ¿Ya? Según la fulana, me puede suceder esto, pero lo voy a experimentar, lo tiene que vivir, claro está, hasta que no lo vive, no sabrá si o no le funcionó. A diario nos hacemos preguntas para ver si algo va a funcionar o no, y esto nos permite entonces a veces basarnos en la simple observación o en la simple aprendizaje empírico, o definitivamente la posibilidad de poder predecir una condición. No, si aquel no resultó, la probabilidad entonces, y la medida se va repitiendo en la población, la probabilidad de mí se va a mantener, no voy a tener un resultado óptimo. Preguntas, ¿no?, a fin de darle una razón o una causa. Lo primero que pregunta a sus familiares o amigos: mira, ¿a qué probabilidad es que esto sea esto? Entonces usted tiene que basarse en un estándar clínico, ¿ya? O, si duda, recurre a pruebas que están basadas en estándares clínicos o de laboratorio para poder tener certeza diagnóstica, lo que hablábamos en la reunión anterior. Entonces, en ese afán de poder encontrar una decisión más clara, se organizan los diferentes estudios en investigación. Ustedes se basan
basan principalmente en estudios descriptivos. ¿Qué capacidad de predicción tiene un estudio descriptivo? Es la más baja, ¿verdad? Solo, ¿por qué? Porque solo caracterizan una variable en un tiempo establecido sin la capacidad de poder manipular las variables, a diferencia de que estudios son los que demuestran mayor evidencia o los que permiten decidir un manejo o tratamiento. Son los famosos ECA, ¿verdad? Ustedes creo que ya lo están mandando a realizar artículos de una investigación basada en estudios, ¿ya?, clínicos aleatorios, ECA. Y entonces los tienen que interpretar. Y ahí tienen que hablar de ciertos patrones, el riesgo relativo, el RAP, y toda esa métrica que se vuelve sumamente importante para la evaluación del riesgo. Bien. Entonces, generalmente, con lo que ustedes quieren, al menos se pretende que manejen el método, que tengan claridad en la clasificación de sus estudios, que no se atrevan a decir que su estudio es descriptivo, analítico, ¿ya? Porque esto es descriptivo y esto es analítico. ¿Cómo voy a declarar yo un estudio que no tiene mayor evidencia con la pirámide del saber? ¿Ya? Y sí demuestra mayor evidencia. Entonces aquí es donde tenemos que establecer la carga de una enfermedad a partir de una línea basal, la asociación, si ese factor tiene fuerza biológica o etiológica en términos de poder producir un daño, y el impacto en salud pública y clínica de poder intervenir sobre ese factor. Métricas como la dosis necesaria para tratar un paciente, que se vuelve importante a veces para poder prescribir o utilizar un medicamento. Confundir entonces las métricas de un bloque con otro, ¿sí?, genera toma de decisiones sesgadas y decisiones políticas ineficientes, como aquel ignorante, ¿no?, que compró toneladas de un medicamento para tratar COVID cuando no había suficiente evidencia científica para poder prescribir. ¿Qué medicamento fue? Medicamento. ¿Vale? No. Para la malaria. Bien. Fue una decisión política ineficiente porque solo se basó en un rumor, ¿no? Cuando teníamos COVID, cualquier tratamiento habido y por haber resultaba punto de discusión, pero no había evidencia científica que sustentara ese tratamiento. Entonces, la epidemiología en términos de salud nos permite estudiar cómo las enfermedades se distribuyen, su frecuencia y qué determinantes de la salud y la enfermedad están implícitas. Hoy es importante tomar en cuenta, y lo vamos a comparar, cómo las métricas con las calculadoras de riesgo hoy toman en cuenta esas determinantes, más que el simple hecho de factores biológicos. ¿Cómo lo medimos? A través de medidas de frecuencia y medidas de asociación. Ya ustedes saben, ya las han escuchado, es más, en sus propuestas metodológicas de investigación, hablan generalmente de incidencia, de prevalencia, todo eso. Las medidas de frecuencia permiten describir cómo se distribuye y evaluar determinantes de una enfermedad en una población en un tiempo establecido. La respuesta es a dar a la pregunta: ¿qué tan frecuente es una enfermedad o riesgo en una población? Por ejemplo, utilizar trastornos nutricionales o la obesidad como factor de riesgo para diferentes problemas cardiovasculares, hipertensión, diabetes en la población tal. Yo estoy dando nada más la métrica de cómo se distribuye este problema. Ya cuando quiero establecer asociación, es estimar la fuerza que hay entre esa frecuencia, exposición a ese factor, y cómo genera una enfermedad, a dar respuesta
a cuál es la asociación entre un factor de riesgo y una enfermedad. A veces llama la atención, ustedes se concentran cuando declaran su pregunta de investigación, por eso hacíamos el ejercicio en la reunión anterior, de qué tanto declaran la pregunta, porque generalmente dicen cuál es la relación, cuál es la asociación, o cuál es el impacto, o cuál es el efecto de qué es lo que estoy diciendo, que voy a ir más allá de una simple descripción, sino que estoy tratando de establecer una asociación o una relación, o en su defecto, causa-efecto. Y la de impacto potencial, que tanto se puede reducir la frecuencia de una enfermedad si abordo o establezco estrategias en ese riesgo. Ahora, ¿por qué son medidas de frecuencia? Porque nos permite manejar datos en relación a cómo se distribuye el problema y se ubica a la persona en diferentes categorías de acuerdo a la variable de estudio: población, lugar y tiempo. 3 parámetros. Ahora bien, entonces sí, ya más o menos están madurando la idea de su investigación durante el ciclo, porque tienen que presentar una investigación y la tienen que basar idealmente en métricas que midan riesgo, ya sea para enfermedad renal, para diabetes, enfermedad cardiovascular, trastornos nutricionales, productos que generan obesidad, o lo que hoy está de moda también, el riesgo de trastornos emocionales, llámese ansiedad o depresión, que también es sensible en la población adulta mayor. Entonces, ustedes tendrán que retomar e ir a revisar en calculadoras de riesgo, que ya están estandarizadas, que ya están estadísticamente aprobadas y a veces hasta validadas en poblaciones como la nuestra, porque hay algunas calculadoras que son para poblaciones europeas, ¿ya? No para la región. Bien, entonces estas medidas de frecuencia se clasifican como de razón, de proporción o tasas, y así es como cada una de ellas, tantas razones, dan salida a una respuesta. ¿Qué tan frecuente es un evento? ¿Qué fracción del total de una población tiene el evento? ¿Y con qué intensidad o a qué velocidad aparece un nuevo evento? Y así hablamos entonces de incidencia, de prevalencia, ya sea incidencia acumulada o densidad de incidencia. Cada una refleja una métrica, una medición de un evento. Solo quizás lo van a desarrollar mejor cuando ya vean la asignatura de epidemiología como tal con salud pública. Pero hoy por hoy tengo que señalarlo de forma general para que se pueda comprender qué implica utilizar una calculadora de riesgo en la medición de en un grupo de población. Bueno, prevalencia es una fotografía o la proporción de número de individuos enfermos en un momento determinado. Por eso es que a veces se habla de prevalencia puntual de una enfermedad. Usted quiere saber cuántos tienen una condición. Mide los casos que existen, ya sea nuevos y antiguos, de una enfermedad en un momento específico, para saber cuál es la carga de esa enfermedad y con qué frecuencia, ¿sí?, está en una población. Y está una calculadora establecida por 100. Un ejemplo, ahí está claro, lo lee y más o menos da una idea de cómo se interpreta y para qué nos permite eso. Si yo tengo, por ejemplo, aquí, hoy en el caso de ley que se mide mucho lo que es la tasa de riesgo en cuanto a la permanencia de zancudo en las viviendas o el vector de la enfermedad, entonces nos permite también establecer qué tan presente o ese factor en una población. La incidencia acumulada, esta nos permite ya valorar riesgo. Mide los casos nuevos que aparecen en una población y riesgo durante un periodo de tiempo. ¿Qué pregunta responde? ¿Cuál es la probabilidad de enfermarse? Ya más allá de que la simple hecho de que tantos enfermos hay, ya implica dar una respuesta. ¿Qué tan probable es que yo me enferme? ¿Cuál es la probabilidad que aparezcan casos nuevos en un tiempo dado? Está la fórmula y aquí hay un ejemplo.
Ya en una escuela, 500 niños. El 1 de julio, 50 ya tienen anticuerpos contra el sarampión. Durante el mes de julio, 15 contraen sarampión. Entonces, la población en riesgo de 500 menos 50, 450, hacen el cálculo. El riesgo de contraer sarampión en esa escuela es del 3,33%. ¿Sí? Es un riesgo, podría decirse, leve, moderado o alto, es lo que tenemos que valorar. La tasa de incidencia es los casos nuevos. ¿Qué tan probable entonces es en el tiempo? ¿Qué tantos casos nuevos se presentan? Por ejemplo, cuando empezó COVID, ¿no? La tasa de incidencia era sumamente alta. La presentación de casos nuevos, era sumamente dramática, ¿no? ¿Cómo es que se distribuye el problema? Y hay un ejemplo también de eso acá. Pero importante es que cada una de ellas nos permite podernos establecer en el tiempo, el lugar y en el grupo de población afectado una condición. En figuritas, ¿ya? La prevalencia es todo lo que ya está, ¿sí? Lo viejo y lo nuevo. La incidencia es solo lo nuevo. Todo esto es en función de que esa proporción de individuos con la condición de un momento dado, para planificar y asignar recursos hospitalarios. Se vuelve entonces importante tomar en cuenta esos datos. Ahora la incidencia no es lo mismo, la incidencia acumulada, es decir, el número de casos, en términos de riesgo que está esa población, a qué tanto en el tiempo esos casos se van presentando. ¿Por qué? Porque allí nos permite saber si una intervención está dando resultados o no, en la medida que se detiene el número de casos nuevos o aumenta esto. Ahora bien, teniendo claro eso, vamos a pasar a las medidas de asociación, que son las que nos permiten entonces establecer esa relación o esa asociación entre un factor y una enfermedad. Esa medir la fuerza de esa asociación, ¿no? De un evento entre el factor y la presunta causa. Aclarar siempre que el hecho que un factor esté presente no implica que sea la causa necesaria para la enfermedad. Y aquí entonces hablamos siempre de establecer, ya en base a dos poblaciones, una asociación entre los expuestos y aquellos que están enfermos. Y aquí es donde construimos esa tabla de contingencia, tabla de 2x2, tabla de, y también tiene otro nombre, de doble entrada, ¿ya? Y esto nos permite establecer entonces una matemática que se vuelve importante en la medición de esa fuerza de asociación, ya sea a través del riesgo relativo o el odds ratio. Son dos parámetros que se vuelven importantes en salud. Ya han visto gráficas donde se evalúa, digamos, esa fuerza de asociación. Vamos a pasar por ahí para ver si lo pueden leer. La probabilidad entonces de riesgo es los casos sobre el total de población, ya sea ¿sí? los enfermos con intervención o de control, o sanos con intervención o de control. Esto le genera aleatoriedad a la capacidad de poder predecir una condición, y lo hacemos a través del riesgo relativo, razón de momios, para poder ver qué tan probable es que, o qué tan fuerte es esta asociación, o qué tan fuerte es la probabilidad de que nos enfermemos. Así es como el riesgo relativo estima la magnitud de la asociación entre una exposición y la enfermedad. Y esto va a depender mucho de las características propias de la enfermedad. Esto nos lleva a poder predecir que si yo me expongo a cierta condición, qué tanto riesgo tengo de poder sufrir el evento. Ahora, la otra razón de momio se
establecer la razón de ocurrencia de dos probabilidades en la edición entre dos momios. Es decir, qué tan probable es que un evento, dada una exposición, aumente la probabilidad que ocurra la condición, es decir, que ocurra la enfermedad. Uno mide la asociación de un factor con una condición y el otro mide la probabilidad de enfermarnos. Son dos momentos diferentes. Los valores no pueden ser iguales. Son iguales cuando la prevalencia de la enfermedad es muy alta, pero son casos evidentes. Entonces nos permite diagnosticar tanto riesgo relativo como OR, cociente de probabilidad acumulada, cociente de momios. Son valores estadísticos. ¿Tienen limitantes? Sí, de acuerdo al tipo de estudio. Los dos no aplican para el mismo tipo de estudios. Eso es importante. Ya uno de casos y controles y el otro es estudios prospectivos de cohorte. La famosa tabla entonces que ya habíamos señalado son claves para cuantificar la asociación de estudios en casos de cohorte y casos y controles. Bueno, hablamos de sensibilidad y especificidad generalmente cuando aplicamos una herramienta de medición de riesgo. Ahí hablamos de sensibilidad y especificidad. El hecho que una calculadora sea altamente sensible y específica no garantiza que sea un resultado que no tenga errores. ¿Por qué? Porque va en virtud de la capacidad de esa prueba de discriminar, ¿ya?, el resultado. ¿Qué es una prueba sensible? Ya más o menos creo que lo han escuchado. ¿Qué es una prueba sensible? Por ejemplo, la citología cérvico-vaginal. ¿Qué sensibilidad tiene? ¿No se la han hecho? ¿La tendrían, ¿eh? Ajá, ¿qué sensibilidad tiene? ¿Y qué especificidad tiene? A ver, para que no se duerma, búsquelo ahorita. La tarde está cansada, es viernes, ya están de vacaciones prácticamente, ya están soñando a qué playa se van a ir, a cuál se van a subir, a qué juego mecánico se van a subir, o se van a encerrar en su cuarto a ver series hasta que queden ciegos de ver tanto teléfono. Ah, ¿qué encontró? A ver, ya estoy viejo, si tiene un poco la voz. Bien, 50-65 de sensibilidad y especificidad de 90-98%. Y entonces, si sensible de 50 a 65, ¿qué significa eso? Porque sigue siendo la citología una prueba importante hoy en día para ustedes. Si tiene una sensibilidad de 50 a 65. ¿Qué nos está diciendo? Usted sale, se va a hacer su citología periódica y le sale negativa y le dice, y usted sabe que tiene una sensibilidad de un 50%, una especificidad de un 98%. ¿Cómo lo interpreta? Como médico. ¿Ah? La especificidad lo que me dice es quién no está enfermo. O sea, tiene una alta especificidad, una baja sensibilidad. La sensibilidad me dice nada más la probabilidad de que esté enfermo. Por lo tanto, ya sigue siendo una prueba válida porque tiene, a pesar de la baja sensibilidad, pero una alta sensibilidad, una alta probabilidad de decirme no tengo esta condición. Y eso es lo que le da una tranquilidad y una paz y se me la repito. ¿Cuánto tiempo? Un año.
años. Niños. Depende de la edad y ciertos patrones. Usted ya sabe. Entonces, igual, esa lógica es la que se debe utilizar cuando utilizamos calculadoras de riesgo. Vamos a ver que hay un, ¿cómo se llama? Un indicador, que es el indicador C, que nos permite valorar también en términos de sensibilidad y especificidad. Este es un ejemplo de riesgo relativo, una tabla de 2×2, donde compara la frecuencia con que ocurre el daño entre los que tienen el factor y los que no lo tienen, ¿ya? Y eso nos lleva a decir, por ejemplo, un estudio de seguimiento donde tantas mujeres estuvieron básicamente expuestas al humo de tabaco durante su gestación y necesariamente no la estuvieron, ¿cuál asociación entonces con bajo peso al nacer? Se pone entonces todas las variables en función de y da un resultado de 2.71. La interpretación dice que el riesgo relativo a 2.71 significa que las mujeres expuestas al factor X tienen 2,71 veces más probabilidades de tener niños con bajo peso al nacer. ¿Comprobado? Sí. Entonces, si usted está embarazada, su marido fuma, ya sabe lo que tiene que hacer. Claro. Entonces, se vuelve una herramienta de suma importancia. Un riesgo mayor a 2.71, ¿cómo lo interpretamos? Un riesgo fuerte. ¿Ya? Si cae entre 1,7 y 2,5 es moderado. Si cae entre 0,2 y 1,6 es débil. Hay una asociación positiva. Por eso cuando ustedes aprenden a leer los artículos o las investigaciones, dice, tienen sí una asociación estadísticamente significativa. Entonces ustedes ya entienden que hay un riesgo, un valor mayor a 1. Pero si es igual a 1, ¿ya? Es no efecto. Un resultado no hay efecto, ni positivo ni negativo. Por eso dice es un valor a 1. Cuando tiene un valor menor a 1, es una asociación negativa. Por ejemplo, cuando hubo COVID, ¿ya? Y empezaron a tratar con esteroides, ¿qué porcentaje de beneficio generó incorporar esteroides al manejo del paciente con COVID? Ingresado. ¿Datos? ¿No? Bien, hay estudios de eso a través de un riesgo relativo. Demostró que incorporar esteroides disminuía en 17% la probabilidad de muerte en pacientes con COVID. Y a través de un estudio de riesgo relativo, simple, sencillo, ¿ya? Pero sí demostró que la intervención tenía un efecto favorable o protector para el paciente. Bien, eso es lo que generalmente ustedes ven, ¿no? Cuando se ponen a leer estudios o artículos. ¿Cómo se interpreta? Primero, ¿cómo se llama? Ajá. ¿Cómo se llama ese gráfico? Si no lo buscamos, no nos damos cuenta. ¿Cómo se llama el gráfico de palitos y rayitas? ¿Cómo lo encontró? Sin miedo. Forest Plot, exacto, ¿ya? Diagrama de bosque. El diagrama de bosque trata de establecer ya una categoría, una vertical, donde está el valor de no efecto, que es 1. Todo lo que cae antes o todo lo que cae después se va a interpretar según los valores que le di en la diapositiva anterior. Entonces, en función de eso, a alguien que pase a señalarme lo que tiene significancia estadística, sin miedo, nos podemos equivocar ahorita.
A ver, voluntario. ¿Usted? Señálenos nada más cuáles son los que tienen significancia estadística. Tendrían que ser los que están con un valor mayor al 1. Perfecto. Sería este, que también son líneas de bigote en español, en inglés tiene nombre, y este, ¿ya? Que tienen un riesgo relativo mayor a 1. Gracias. Ahora, lo que tiene la condición de protector es este, que tiene un valor menor a 1. Aquí a veces en los estudios hay un como diamante, ¿ya? Que es el resultado de la sumatoria de todos los estudios. Que todo esto en revisiones sistemáticas, lo van a ver bastante. ¿Y qué significa esto? Igual, si ese diamante cae acá, en la línea vertical, no tiene valor significativo en la sumatoria de todo este esfuerzo investigativo de intervención. Si cae por acá, sí. Si cae por allá, no hay riesgo. Si cae por acá, sí hay riesgo. Entonces, ese gráfico se vuelve importante en la métrica de poder establecer si una intervención tiene, ¿ya? Una favorable o no. Bien, como vemos, ¿ya? No significativo, significativo. Ejemplo, con un riesgo relativo en función de un índice de confianza del 95%. Bien, entendido eso, en la lectura de riesgo relativo, ya que nos permite establecer la asociación, la fuerza de asociación entre un factor y una condición, el OSRAD, a su diferencia, intenta estimar la fuerza, siempre de asociación, entre el factor y la presencia de la enfermedad. Ya cambia, ya no es simple asociación, factor de riesgo, qué tan fuerte es la exposición a ese riesgo. Estudios de cohorte, casos y controles de tipo retrospectivo. A veces llama la atención de que en algunas clasificaciones hablan de estudios de casos y controles. Y por eso mismo, o a veces hablan de comparar, dice, la condición o un problema en un grupo en relación a otro. Cuando voy a ver en el método, a través de qué herramientas lo va a demostrar esa asociación o relación, no hay nada. Simple y sencillamente solo porque lo vi, no es posible. Yo tengo que basar esa propuesta estadísticamente. Esto generalmente siempre lo coloco, ejercicio de casos y controles, la ocurrencia de ascariasis por el no uso de calzado, personas que viven con piso de tierra, niños con piso de tierra y otros que no. Entonces, en resumen, hay ya hasta calculadoras de acuerdo a... Bueno, pues, algo que he visto, he estado revisando de esto, es como la IA casi hace todo, ¿no? Ya ustedes se preocupan en hacer las cosas, le calcule esto, haga aquello, bla, bla, bla. Hay, por ejemplo, páginas que hasta hacen el muestreo, lástima el tiempo y todo eso, se lo hubiera traído, que hacen el muestreo, otras que hacen hasta la interpretación de datos, otras que hacen búsqueda de referencial de datos, unas gratis, otras de pago, pero casi todo lo está haciendo la IA. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que no la sabemos utilizar. Es una herramienta grandiosa, fundamental, pero no la sabemos utilizar, ni mucho menos le pedimos lo que tiene que dar. Sí da datos, pero a veces los datos, si no se los sabemos preguntar, no son correctos. Por tanto, ustedes tienen que hacer o plantear algo bien para que la IA les facilite el camino. Bien, la tabla de contingencia, y esa es el riesgo, el OSPRAD, ¿ya? Razón de probabilidades de 32,3. O sea que
y es que ya haciendo el cálculo de acuerdo a este índice de confianza del 95%, casi un 50% de niños se hace el cálculo y se cálculo alrededor del 50%, entonces en realidad de enfermarse por no usar calzado en un piso que está contaminado. Entonces por eso es que una de las cosas importantes que se evalúan en un caso de población de áreas rurales es el piso, ¿ya? Más cuando es muy prevalente las parasitosis. ¿Cómo se interpreta? Es prácticamente parecido a lo riesgo relativo. ¿Ya? Mayor a 1, la razón de probabilidades de exposición de los casos es mayor que la razón de probabilidades del control. Si un OR es menor a 1, entonces este caso es menor en términos de exposición de los controles. ¿Qué implica todo eso? Porque digo, les da las probabilidades de que una condición se presente o no. Volvemos entonces al mismo gráfico, porque igual se procede a hacer uso de este gráfico de bosque, forest plot, y que permite establecer en función de los valores la significancia estadística. Bien, nos hemos concentrado en dos elementos, el riesgo relativo y OR. Cada uno de ellos tiene características en términos de su definición, la fórmula que se utiliza, el diseño de acuerdo al estudio que se va a aplicar y su interpretación. Esta es una medida de asociación en estudios longitudinales, ya lo hablamos. Enfermedades de baja prevalencia, cuando es menor al 10%, funciona como una aproximación matemática muy cercana al riesgo relativo, solo en esos casos. Ahora, ¿qué implica esto? Y a veces es importante cuando leemos una farmacéutica le dice, el uso de este medicamento tiene un 50% de efectividad. El problema es que, como resultado, pero hay que ir a revisar en la parte metodológica en base a qué es el 50%, porque a veces una intervención, ya, si tiene un riesgo relativo de 50% en términos de reducción, hay que considerar en base al riesgo basal de la población. No es lo mismo hablar de que en la sumatoria de los casos se vuelve efectivo, pero esos casos dentro de una población total sumamente grande que significativamente, estadísticamente, no tiene un valor favorable en términos de uso del medicamento. A diferencia, cuando se hace en función de una población completa. Aquí lo que hablamos, ¿no? Reducir al 50% salva a una persona. Pero ¿qué implica esto? Que casi la mitad o más de la mitad hacen uso del medicamento. Un alto gasto para salvar solo a uno. Cuando lo ideal es hacer una intervención con un gasto importante, pero que intervenga o beneficie a una población significativa. Entonces, aquí es donde hablamos el número necesario a tratar, que se vuelve importante cuando a veces leemos efectividades de estos medicamentos o intervenciones en función de esos datos estadísticos. Por eso la interpretación de nosotros como profesionales de la salud en la métrica de estos resultados se vuelve importante. Cuando usted se basa solo en la conclusión del estudio dado por una farmacéutica, no hay que quedarse ahí, hay que ir a revisar el método, ¿ya? Y valorarlo en función del NNT, es decir, el número necesario a tratar para tener un beneficio clínico en una población más. Bueno, a ver, ya vimos que hay valoraciones cualitativas y valoraciones cuantitativas. Se complementan, ya se complementan, por lo tanto tenemos que hacer uso de esos dos elementos. Por ejemplo, hay ciertas métricas que nos dicen alto, medio, bajo, y otras que nos dicen de tanto a tanto,
este por ciento, de tanto a tanto, este por ciento, lo que se vuelve de suma importancia y no basar elementos en la parte, solo en las probabilidades cualitativas. Un mismo término puede representar una probabilidad del 5% para un clínico y de un 40% para otro. Según mi experiencia, dice la verdad, tanto. Por eso a veces cuando uno va a estos congresos, se supone que presenta estudios basados en, generalmente, los que tienen mayor validez, insisto, son los ECA. Son ECA y está bien aplicado el método, ustedes entonces le dan la credibilidad a la investigación. Por consiguiente, la pauta docente, o sea, ¿qué nos importa en medicina? Es basar la evidencia y establecer que la comunicación interprofesional debe basarse estrictamente en probabilidades numéricas y estimaciones de riesgo absoluto. ¿Qué significa esto? Que un simple factor no basta, que tengo que hacer y cuantificar en función de. En atención primaria, en El Salvador, ¿qué métrica se utiliza? Estrategia GAUSS. Ya es una calculadora, ustedes creo que ya la han visto, no sé si ya la han usado, ¿no? Ahí está la calculadora GAUSS, hay una aplicación de hecho, la descargan. ¿Se utiliza en primer nivel? Sí, es más, El Salvador celebra que está dentro de los primeros países que han alcanzado una, no sé si, una evaluación de no sé cuánto por ciento en la población de la aplicación que pretende medir riesgo cardiovascular. Ahora, sí mide riesgo cardiovascular en personas con alto riesgo y el fin, intervenciones preventivas de manera efectiva. Pero es un cribado no invasivo. ¿Qué significa esto? Un cribado no invasivo es que simple y sencillamente, y quizás es una de las desventajas, que se basa a veces en la percepción propia del paciente y no en indicadores metabólicos. Indicadores metabólicos como cuáles. ¿Cuál? Creatinina. La creatinina por sí, ¿qué es lo que le permite evaluar? La función renal, pero la función renal lo refleja a través de la tasa de filtración glomerular. Ya, por eso la creatinina se vuelve algo importante. Usted hace el cálculo de la tasa de filtración glomerular. En los últimos 2 años he asesorado tesis de evaluación de riesgo cardiovascular. Uno usó Intergen, otro usó GAUSS. ¿Ya? Ahora bien, se vuelve de mayor peso y valor pronóstico cuando incorporo indicadores metabólicos, colesterol, tasa de filtración glomerular y glicemia. Por lo tanto, sí, es no invasivo. El problema aquí es el impacto en salud. Su bajo costo, pues, porque prácticamente descansa en gran medida en nada más una evaluación no basada en valores metabólicos. Cuando lo incluye, incrementa su valor predictivo positivo y mayor impacto en salud. Por ejemplo, con los que están ahora en sexto, se hicieron, aplicaron 15 pacientes, tal vez nada más, pero la diferencia fue que incorporaron colesterol y creatinina. ¿Qué pasó? Si no la hubieran medido, esas dos, no se hubiesen dado cuenta que había 2 pacientes con muy alto riesgo cardiovascular. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Derivar al segundo nivel. Por lo tanto, quedarse con una simple aplicación de HERS sin tomar en cuenta patrones metabólicos puede darnos el rango de error o el valor predictivo disminuye hasta un 60, ¿verdad? Con un indicador C bastante bajo. Vamos a ver qué indica eso del indicador C, valor predictivo C. Entonces, simplifica, es una herramienta de cribado muy importante y a veces se genera y se utiliza en el primer nivel, principalmente ustedes lo van a hacer en su área social, lo van a tener que aplicar,
¿ya? Para efecto del riesgo cardiovascular. Ahora, en base a que lo utilizan, diga que identificar al 6% de la población con este riesgo superior al 25% puede conducir a reducir en un 20% la mortalidad por estas causas. Cardíaca, cardiovascular. Entonces, su rol en atención primaria es enfatizar en un acceso a la atención primaria, una detección temprana y un tratamiento oportuno. ¿De qué depende que yo use estatinas en una persona con riesgo? ¿Qué categoría debe tener? ¿No? Yo le digo que en el curso de la asignatura se nos expliquen, se nos resuelven, porque eso se ve muy importante. Porque yo no voy a tener, por ejemplo, el hecho que tenga un colesterol de tanto, pero según mi escala de riesgo, me llevo a una categoría, no es indicado el uso de estatinas en el primer nivel. Tengo que apegarme a protocolos o guías clínicas, para eso nos sirve todo esto, para poder estandarizar un resultado favorable en términos de tratamiento por el paciente. Ahora, hay otros modelos sumamente importantes y que tienen mayor índice C, como ASCVD, enfermedad cardiovascular aterosclerótica, riesgo de evaluación coronario, y también PREVEN, que es la prevención de riesgo de enfermedad cardiovascular. La valoración de estas herramientas se centra en su uso clínico y costo efectivo por el cribado masivo y reducción de la mortalidad, que son más complejos, pero que permiten prevenir la enfermedad cardiovascular, fundamentándose en la cuantificación del riesgo absoluto, más que en la evaluación individual. Diversas calculadoras multivariables han sido desarrolladas, calibradas y validadas, a fin de guiar la toma de decisiones clínicas relativas al inicio de tratamientos preventivos, las estatinas y el uso y control intensivo de la presión arterial. Hoy, ¿cómo se están masificando mecanismos o métodos basados en tecnología para poder evaluar la presión arterial, para poder evaluar la glicemia, los niveles de glicemia y otros parámetros, ¿no? También la actividad física. Hay tenis que tienen sensores GPS que le permiten decir cuánto, dónde, qué tanto recorre, todo eso, están conectados directamente a, o si no, los medidores de glucosa ambulatoria, que hoy están transformando cosas tan pequeñas, ¿verdad? Nada más que su costo, claro, arriba de $300, $400, pero en lugar de que le estén chullando el dedo todos los días, yo preferiría eso. No sé ustedes, para su mamá o su papá, que lo que prefieren. Pero en la tecnología en los últimos 10 años está desarrollándose de forma importante. Claro que aquí, en nuestro contexto, tenemos que apegarnos a lo que hay. Así han evolucionado, desde 2013 a 2024, ¿ya? Cada una de ellas ha tenido su validez en su momento. En el 2013 inicia la estratificación moderna, a pesar de que antes, ya a partir de los 90, ya estaban las calculadoras de riesgo cardiovascular de la OMS, que estaba estratificada según región. Pero ya 2013 es ya la estratificación moderna, ya desarrollada por la Sociedad Americana de Hipertensión, Estados Unidos, pionera en predecir el riesgo a 10 años, infarto no fatal o accidente cerebrovascular en pacientes de 40 a 79 años. Aquí era de 40 a 79 años. Nos trasladamos al 2024 y ya es de 30 a 79 años. ¿Por qué? Porque las condiciones de riesgo van aumentando. Entonces ya vamos a terminar. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ayudarlo. Algo que da miedo, no veo un problema serio, en las noticias ayer una, ahora otra, se han de vivir solas. Es decir, las condiciones de cómo manejamos la información y
6 años, es un problema muy serio. Datos de eso a nivel nacional no hay. Bien, entonces aquí nos centramos en precisar clínicamente a través de esta calculadora el riesgo a morir de un evento cardiovascular. Ahora, hoy se habla del famoso síndrome CKM. ¿Qué es eso? Está en el pináculo de la última información. Ajá. ¿Qué es? Un crudo, síndrome CKM. Sí, ya cambió la definición de síndrome metabólico, donde establecía 4 criterios. Ahora se habla de síndrome renal cardiometabólico. Amplía el espectro en términos de poder retomar este síndrome de CKM, más determinantes sociales como la privación social, la parte biológica y además la salud renal a través de la tasa de filtración glomerular y metabólica a través de la hemoglobina A1. Se vuelve importante entonces considerar este tipo de calculadoras que aumentan la capacidad predictiva de una condición. ¿Cuántos se van a...? Bueno, ya cuando ustedes estén en clínica, me imagino que se van a atrever a utilizar este tipo de calculadoras. El futuro inmediato es, además de esto, incorporar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica como el síndrome de Down. Cada vez las calculadoras van considerando más allá de simples patrones de estilo de vida, o metabólicos o biológicos, condiciones sociales, condiciones genéticas y condiciones también de orden social, como las determinantes sociales. Por lo tanto, cada una de ellas, el problema de esto, hasta a diferencia de QR, es que el rango de edad llega a 79 años y aquí a 84. ¿Cuál es la diferencia? Es que el mayor indicador predictivo para estas calculadoras, ¿cuál creen que es? ¿Qué tiene mayor peso? Lo acabamos de estar viendo en función de lo que acabo de señalar. ¿Verdad? El mayor indicador predictivo es la edad. La edad. ¿Cuál es el problema aquí? Que en la población joven la probabilidad se distribuye porque se asume que están sanos, mientras que en la población adulta mayor o población mayor, se concentra más por la que existe mayor probabilidad de estar enfermos. Entonces, hasta eso tiene que tomarse en cuenta a la hora de utilizar una calculadora de riesgo. Esta, si bien hay unas que tienen mayor índice C, pero no cubren a la población mayor, a diferencia de que sí lo cubren. Y están ya establecidas o hacen ajustes a la calculadora de acuerdo al grupo de población que se va a tomar en cuenta. Y aquí es donde nace el ecosistema CKM, en función de estratificar, tomar decisiones en este tipo de problemas. Entonces, ¿cuándo usar? ¿Cómo interpretar? ¿Y dónde cuestionar los modelos? Se vuelve de suma importancia. Por ejemplo, insisto, que en la métrica de la medición del riesgo pueden evaluar riesgo cardiovascular, evaluar riesgo de enfermedad renal, evaluar riesgo de diabetes y todas, entre otras. Y esto va en función de la doble carga epidemiológica que señalábamos en la clase anterior, la necesidad de poder medir ese riesgo, porque estas enfermedades representan el 68% de las muertes y el 60% de años de vida costados por discapacidad. Hoy ya no interesa solo hablar sobre esperanza de vida, sino qué tantos años de esa vida puedo vivir sin estar enfermos. Imagínense a qué edad
piensan llegar ustedes sin estar enfermos. Sería importante. La predicción que dice, ¿cuántos años espera llegar sin estar enfermo? ¿Usted? ¿Ya está enfermo? A saber, ese es el problema. No sabemos, pero hasta donde se mira, pareciera que no. ¿Qué edad dice? ¿Qué edad quiere enfermarse, ya sea hipertensión, diabetes? A los 50. ¿En serio? A los 60. Yo espero romper esa meta ya. Todavía no soy hipertenso, todavía no soy diabético y sobrepeso tal vez sí, bien para vos por el baño, haciendo el esfuerzo. Pero imagínense, llegar a una edad y no tener ninguna condición en ganancia hoy en día, porque eso requiere, si usted quiere ser bien atendido, una inversión que se vuelve importante y con lo que hoy van a ganar ustedes tanto puedan garantizar una atención de calidad en ese entonces, dentro de 20, 30 años, ¿no? O 10 años. Entonces, la prevención primaria no es pasiva, requiere interceptar la trayectoria de las enfermedades décadas antes del evento. Por eso, desde ya, váyanse a hacerse, a ver cuándo fue su última prueba o examen de pruebas metabólicas. ¿Hace cuánto? ¿Dónde se la ha hecho? ¿No recuerdan? ¿Usted? En febrero, excelente. También me dice en febrero, sería un alto el colesterol, digo, los 26. Por eso me toca ir a correr de ahí en cuando, por favor. ¿Sí? Ya espero yo que haya un resultado. Entonces, pero se vuelve de suma importancia, ¿ya? Algo tan simple. ¿Cuál es la herramienta de cribado básico y fundamental para la enfermedad cardiovascular en el diario vivir? ¿Cuál? No. ¿Cuál es la herramienta de cribado o tamizaje para enfermedad cardiovascular en el diario vivir? Tomar la presión arterial, perfecto. Bueno, cuando yo estaba, había un taller de solo de toma de presión arterial. ¿Por qué? Porque a veces ni siquiera eso sabemos. Primero, la habilidad. Segundo, el equipo. Tercero, la interpretación de eso. Por lo tanto, la prevención primaria no es pasiva, ¿ya? Es activa. Aquí lo señala, hasta el 80% de las cardiopatías, accidentes cerebrovasculares y la diabetes tipo 2 son prevenibles mediante la eliminación de un factor de riesgo como tabaco, dieta, inactividad. Eso es lo que está presente en la gran mayoría de nosotros, ¿no? No hacemos actividad física, consumen tabaco, ¿verdad? Y aparte de eso, la dieta no tan saludable a la cual nos sometemos en este año. Hay un espectro clínico entonces en atención primaria versus la especialidad. Aquí, muy alto valor predictivo negativo, o sea, la capacidad de decir en quiénes descarto el problema. Y aquí es al revés, un valor predictivo positivo va alto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya estoy trabajando con personas que ya tienen una condición, mientras que allá no. Por lo tanto, el rol del médico en atención primaria, en términos de investigar y medir y utilizar estas métricas, tiene un alto valor pronóstico en la vida de una persona, a diferencia cuando ya llega al tercer nivel, que las intervenciones son del tercer o cuarto nivel. Siempre, ¿no? La evolución del paradigma predictivo de la enfermedad cardiovascular ha ido, Framingham fue el precursor de eso, hasta lo que hoy hablamos de PREVEN, ¿ya? El nuevo estándar que va a la par del nuevo concepto del riesgo metabólico, que hoy es síndrome renal cardiometabólico. Ahora, el estadístico se ve que cada una de estas, como calculadoras de medición de riesgo, tiene un estadístico C o de discriminación. Hay un rango. Ahora, ¿cómo interpreto yo eso?
Porque cuando ustedes utilicen una métrica de evaluación calculadora de riesgo, le van a decir cuál es su valor predictivo y cuál es su estadístico C. Bien, el estadístico C, en función de esos 4 valores, equivale al área bajo la curva y es una métrica fundamental para evaluar la capacidad de discriminación de una calculadora de riesgo. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? ¿Cuál es la capacidad o la habilidad de esa calculadora para decir quiénes tienen el problema? Algo parecido, sensibilidad, especificidad. Entonces, se interpreta en una escala de 0.5 a 1. 0.5 indica que la capacidad de predecir no es mejor que la simple azar, pero si es de 1, representa una discriminación perfecta. Identifica correctamente el desenlace en el 100% de los casos. Si nos vamos, mejor dicho, a las calculadoras, la que tiene mayor índice es esta. ¿Cuál es? Q-REX, ¿ya? Con un estadístico C, pero decae en la población adulta mayor. Cada una tiene sus ventajas y desventajas, la cual esta lo mantiene, porque ya está ajustada de acuerdo a la edad. Y aquí está con mayor detalle los rangos de evaluación de ese estadístico C, que se vuelve de suma importancia en el NNT de las intervenciones. O en sí. Bien, entonces, breve, de las más recientes, ya haciendo énfasis nada más en los parámetros que ya hablamos, sacó la raza, eso sí, lo eliminó de la segunda calculadora que realizábamos. Elimina la variable de raza para evitar disparidades biológicas infundadas. La ventaja temporal que valida desde los 30 años, ya no los 40 como habíamos visto la segunda. Predice de riesgo a 10 y 30 años, no solo a 10 como la segunda calculadora como tal. Es vital en pacientes jóvenes, lo puedo aplicar en pacientes jóvenes. Por favor, no siempre cuando alguien se dispara y dice a riesgo de hipertensión arterial en la población estudiantil del bachillerato tal. ¿Cuál va a ser el riesgo a esa altura? ¿Verdad? O riesgo de enfermedad, aplicar Friedrichs en población de 20 a 30 años. Se puede, pero no, el valor estadístico en ese grupo de población no es muy alto. Entonces, sería un esfuerzo no muy productivo. Integra la capacidad, la tasa de filtración glomerular, que es muy importante dentro de la dinámica de órganos dentro del síndrome CKM, y también el uso de la relación creatinina-albúmina, que se vuelve un patrón muy importante, luego una mejora significativa en la calibración de pacientes con daño renal marcado. Y la hemoglobina A1, que cuantifica el riesgo metabólico en la diabetes. Bien. Así es. Voy a correr un poco más. Estos son ya pormenores de cada una de las calculadoras que hemos realizado en términos de qué tanto predice el problema, cómo los resultados que da entre riesgo bajo, riesgo moderado, alto riesgo y muy alto riesgo. ¿Por qué esta clasificación en 4 categorías? A veces, y no hay que caer en la falsa perspectiva numérica, cuando yo estoy en riesgo moderado, ¿cómo lo tengo que tratar? Pasar de riesgo moderado a alto riesgo es tan débil la línea, por lo tanto, yo debo de considerar un riesgo alto, ya, independientemente, y tener, si voy a dar resultados, lo que yo necesito es demostrar riesgo a lo largo en un grupo de población. Me voy a concentrar en aquel riesgo moderado, alto y muy alto. Friedrichs, ¿qué es Friedrichs? ¿Ya? Es una calculadora de riesgo para evaluar el riesgo de diabetes mellitus tipo 2 a 10 años en la población. Tiene 8 ítems, solo es pregunta y respuesta, es 100% no invasivo, toma en cuenta la edad, el IMC, la cintura, la actividad, la dieta, la medicación y si hay valores de hiperglucemia previa e historia familiar.
El índice C es de 0.72 a 0.89, es decir, que tiene un buen valor. Ahora, cuando ustedes aplican, ¿cuál es que disminuye o la certeza en cuanto a los valores que hay? Por ejemplo, cuando yo le digo, bien, ¿cómo establecieron el IMC? Ustedes se supone que ya son expertos en la toma de IMC, ¿sí? Lo vieron en antropología. Son expertos en la toma de otros indicadores antropométricos como cintura-cadera. ¿Cómo se toma la cintura y la cadera? ¿A dónde se mide? Hay un estándar que tienen que aprendérselo para poder validar la toma de estas medidas. Si bien es cierto, no invasivo, pero descansa en la habilidad del medidor o del evaluador en tener certeza en aplicar esas mediciones. Bien, con un valor mayor a 15, la probabilidad de 1 en 3 de desarrollar diabetes tipo 2 en 10 años está presente. ¿Qué limitación tiene? Alta dependencia del reporte subjetivo del paciente. Los umbrales del perímetro abdominal requieren ajustes según el origen étnico del paciente. Por eso, siempre, el tema de discusión, ¿qué parámetro, cuáles son las desventajas del IMC como parámetro antropométrico de estado nutricional? Dígame 3. ¿Perdón? El porcentaje muscular. Exacto. Por lo tanto, es un falso en pacientes o personas que hacen ejercicio extremo, ¿no? Tienen mucha masa muscular. Aparte que ¿qué más? La edad metabólica no tanto. La grasa visceral es importante también, la distribución de la grasa, en este caso no lo discrimina. ¿Qué otro? La talla, exacto, el tamaño de la persona, la talla para la edad se vuelve un elemento que desfavorece el uso del IMC como un estándar en la evaluación nutricional de la persona, ¿ya? Y creo que hay un par más. Ahora, si hablamos en términos de la enfermedad renal, también tenemos esta métrica que nos permite evaluar, ¿ya?, la progresión de la enfermedad renal a fin de una falla terminal. Tiene un rendimiento excepcional, un estadístico C entre 0.80 y 0.95 a nivel global. Muy importante. Su impacto clínico, en que transforma el manejo en atención primaria, permite derivar a nefrología para programar accesos o, por ejemplo, ya pacientes que cuando medimos y evaluamos ya están en condiciones de diálisis. Pero las personas se niegan a utilizar la diálisis y siguen cronificando el daño renal en esta persona. Ligeramente desequilibrado visualmente solo en grupos de riesgo extremo. ¿Ya? La edad, el sexo, la tasa de filtración glomerular y la relación albúmina-creatinina. Bien, entonces, como vemos, la métrica en la evaluación del riesgo es de suma importancia en atención primaria como también en atención especializada. La medicina contemporánea abandona el hecho de los hilos. La patología cardiovascular, renal y metabólica comparte el mismo sustrato fisiopatológico, ya lo sabemos, hay una inflamación sistémica, una disfunción endotelial, resistencia a la insulina como una de las condiciones que hoy por hoy se vuelven importantes en la evaluación de la población. ¿Y cuál es uno de los parámetros importantes para evaluar resistencia a la insulina? ¿Qué índice? ¿Qué parámetro tenemos que tomar? Para saber si estoy en riesgo de ser o de desarrollar resistencia a la insulina. También es algo importante, ¿ya? Es bien simple. Evalúan triglicéridos, ¿ya? Evalúan triglicéridos con el valor de... por favor, a ver, ayuda. Índice de evaluación de resistencia a la insulina. Tomaba como parámetro los triglicéridos y según el valor, si es arriba de 138, creo que el riesgo aumenta.
mayor que evalúe va a ser triglicéridos, porque uno tiene mayor ¿no? ¿Cómo ser los valores? Bien, esas son métricas que hoy por hoy le dan importancia porque la principal condición a veces, más que salir con una glicemia normal, se hace la relación de glicemia con triglicéridos para ver la existencia de la resistencia a la insulina como condición importante, como el preámbulo, para llegar a una condición más compleja. Entonces, dentro de nuestro accionar, la evaluación del riesgo a través de las diferentes métricas es una herramienta de suma importancia y de una valoración clínica que se vuelve fundamental para prevenir o para limitar el daño en la población. Ustedes tendrán que ir haciendo uso de ellas, identificándolas, reconociéndolas, a manejarlas, para que cuando esté en un contexto de práctica, esto sea todavía mejor su decisión terapéutica y no sobredoxificar o limitar un tratamiento que a veces podría ser de beneficio o en el peor de los casos de daño a la población. Por ejemplo, la incorporación de las estatinas, una decisión sumamente importante, ¿no? ¿Y cuál de ellas? Bueno, en el primer nivel solo tienen acceso a una. Y en todo esto, en función de un pronóstico que se vuelve importante a largo plazo para saber si se mantiene un riesgo elevado o disminuye el riesgo en virtud de poder manipular o intervenir en aquellos factores que son o que garantizan a través de evidencia científica que pueden generar un resultado favorable. Hablamos de actividad física, hablamos de dieta, estilo de vida. Bueno, hay, como les digo, cada una de ellas tiene desventajas, es sumamente importante tomar en cuenta y esto en parte de ello. Bien, el cuidado en términos de poder evaluar bien y tomar decisiones adecuadas, estratificar adecuadamente para establecer intervenciones adaptadas al grupo de población y evaluar y reevaluar si eso da un resultado. Así que, en términos del objetivo final, no es predecir el futuro con perfecta exactitud, sino proporcionar información necesaria para cambiar una realidad a futuro. No nos quiero ver morir de enfermedad cardiovascular, de enfermedad renal o, en el peor de los defectos, de problema emocional a futuro. Hay que hacer intervenciones, ustedes saben claramente cuáles son, para poder cambiar esa realidad.